Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana. Para los que no me conocen, estoy demasiado contenta de poder compartir con todos ustedes esta noche. De verdad, gracias por acompañarnos a nuestra noche de Canvas. Para iniciar, voy a orar. Espíritu Santo, te invitamos a este lugar, te invitamos a cada hogar que está acompañándonos hoy, Señor, y te pido que nos ayudes a poner nuestra mirada en ti, Señor, a que toda preocupación, toda ansiedad se vaya en el nombre de Jesús para que podamos realmente concentrarnos en escuchar lo que tenés para nosotros el día de hoy, Señor. Yo te quiero pedir que nos ayudes a depender no de nuestras fuerzas, no de nuestras obras, sino de la obra de Cristo en la cruz. Ponemos esta noche en tus manos, papá, y te damos todo el honor y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para iniciar, quiero contarles una historia. Resulta que hace un tiempo había un leñador que había retado a otro leñador de su pueblo a un concurso. Y el concurso era el siguiente. Iban a tener toda una jornada de un día para picar leña. Y el que picaba más leña era el que ganaba el concurso. Resulta que se pusieron ambos a picar leña y el que había retado al otro leñador picó leña como loco y solo se levantó para ir a almorzar, almorzó corriendo y siguió picando leña y siguió picando leña y siguió picando leña. De pronto termina la jornada y el retador se da cuenta que el otro leñador le había ganado. Y él se enojó muchísimo y le dijo, ¿cómo vas a haber ganado vos? Si yo cada vez que te volví a ver estabas descansando y yo no paré de picar leña. El otro leñador, con mucha paciencia, se volvió y le explicó, tal vez no notaste qué es lo que yo estaba haciendo cada vez que me sentaba a descansar. Y es que cada vez que me senté, lo que hice fue afilar mi hacha. Entonces, me parece increíble, ¿verdad? Esta historia, como muchos de nosotros vivimos nuestra vida como el primer leñador. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que muchas veces vivo tan apresurada, tan llena de cosas que hacer, deseando que el día tenga más de 24 horas y no tomo tiempo para descansar. Y es en medio de ese descanso, como dijo el segundo leñador, que podemos afilar nuestra hacha, que podemos prepararnos para lo que viene adelante, que podemos descansar y recobrar fuerzas. Sin embargo, muchos de nosotros no lo hacemos y creo que para nadie es un secreto que vivimos en un mundo acelerado, que más bien premia el que no descansemos, el que no durmamos, el que hagamos todo para poder ser cada día más exitosos, tener más plata, tener más prestigio. Entonces, es muy natural que lo hagamos de esta manera. Sin embargo, en el corazón de Dios hay un espacio muy especial para el descanso. Y justamente hoy de eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del descanso, vamos a hablar de lo que en la Biblia se llama el Shabbat. Y el Shabbat es un descanso especial que Dios había propiciado para el pueblo. Entonces, durante esta charla vamos a estar hablando de 3 puntos importantes. Primero, vamos a hablar del contexto histórico del Shabbat, para que conozcamos un poquito mejor cómo se veía esto para el pueblo de Israel, para los judíos. Después de eso, vamos a hablar acerca de cómo este Shabbat puede aplicar para nuestra vida y además vamos a hablar acerca de 2 tipos de descanso que podemos encontrar en Dios. Entonces, empecemos por el contexto del Shabbat. ¿Qué significaba realmente? La palabra Shabbat en el lenguaje original significa descansar del trabajo o día de descanso e implicaba un descanso físico completo. Habían montones de reglas de qué podían hacer y qué no podían hacer durante el Shabbat. Y de hecho, la primera vez que se menciona en la Biblia es en Génesis 2. Entonces, vamos a leerlo para ver cómo Dios nos presenta por primera vez este día de descanso. Dice, Dios bendijo el 7º día y lo santificó porque ese día descansó de toda su obra creadora. Dios mismo consideró bueno, después de trabajar 6 días, que Él quería descansar, tomar un tiempo para descansar. ¿De qué?
de su obra creadora. Y esta palabra obra es muy importante y la vamos a ver más adelante en la charla, pero Dios mismo pensó que era bueno descansar en el séptimo día y por eso nos instruye a nosotros a hacer lo mismo. Ahora, la segunda vez o la primera vez que Dios introduce el día de descanso a su pueblo es a través de una historia que está en Éxodo 16. No la vamos a leer completa, pero les voy a contar un poquito el contexto de lo que estaba pasando. Dios acababa de sacar a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y ellos estaban caminando en el desierto para ir hacia la tierra prometida. En medio de este caminar, en medio de esta promesa que estaban siguiendo de Dios, es que Dios decide que les va a proveer comida. Entonces les manda del cielo maná, que era un pan blanco, dulce, y codornices. Pero Dios les da una instrucción muy importante, y esta es la primera vez que el pueblo de Dios conoce este contexto. Y les dice, durante todos los días, ustedes van a recoger la porción del día y van a confiar en que yo al día siguiente les voy a dar la porción que necesitan. Pero el día viernes van a recoger una doble porción. ¿Por qué? Porque la van a cocinar y la van a listar el viernes para que el sábado puedan simplemente consagrarse al Señor, pasar tiempo conmigo y descansar de sus obras. Y así como el Señor lo dijo, lo hizo. El viernes les mandó doble porción y el sábado ellos podían descansar en el Señor. Después de esto, la segunda vez que Dios habla del Shabbat a su pueblo, lo hace de una manera todavía más formal. Tanto así que se la dio en la ley a Moisés con los mandamientos. Entonces ahora vamos a ir a Éxodo 20 para ver un poquito eso y ya movernos al siguiente punto de descanso. Éxodo 20, 2. Dice, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Notemos una cosa muy importante acá. El Señor empieza dándole los mandamientos a Moisés, diciéndole, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto. Y cuando vamos al versículo del 8 al 10, en donde Dios le da a Moisés el mandamiento acerca del día del descanso, vamos a leer cómo empieza también. Le dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Acuérdate del sábado. Y es interesante porque ¿qué podrían acordarse ellos acerca de consagrar el sábado? Lo que Dios había hecho en el desierto por ellos, que Dios los había sacado de la esclavitud, que Dios había proveído de manera perfecta para ellos, y por eso el Señor empieza, yo soy tu Dios, yo te saqué de la esclavitud, y acuérdense de quién soy. Y esto es algo que Dios hace a través de toda la Biblia. Él primero nos muestra su gracia, primero nos muestra su amor, y luego de una manera muy especial nos instruye y nos invita acerca de cómo reaccionar a lo que Él está haciendo. Y yo no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado. De pronto, a mí a veces, en medio de una prueba, tal vez estoy sintiéndome demasiado mal y digo, no voy a salir de esta, qué difícil. Pero después me acuerdo de lugares en los que Dios me ha sacado, me acuerdo de lugares en donde Dios ha sido fiel y eso trae descanso a mi corazón porque me acuerdo quién es Dios y que no depende de mis circunstancias, sino depende de quién es Dios. Y esto es lo que el Señor estaba haciendo por su pueblo. Les estaba enseñando su bondad y su gracia para luego instruirles acerca de cómo vivir, no como un requisito, sino como un fruto de esa relación. Sin embargo, ahora nos vamos a mover un poquito más a cómo se veía el Shabbat en la vida de este pueblo. Y vamos a hablar un poquito de cómo esto que Dios había generado o había instruido a su pueblo para una bendición, para que sus almas descansaran, con mucha rapidez se volvió en una religiosidad. Y vamos a ver cómo nosotros mismos también podemos ser religiosos al respecto. Resulta, para contarles un poquito, que aunque la instrucción del Señor acerca del Shabbat es a solamente consagrar ese tiempo para Él,
El pueblo judío escribió un libro entero que se llama el Tratado de Shabbat. Tiene 24 capítulos y 39 cosas o actividades que los judíos no podían hacer durante ese día. Y ese libro se llama el Melajot. Yo no les puedo explicar, cuando yo me puse a leer las actividades, yo dije, wow, qué específico. Digamos, no podían hacer nada con cuero, no podían coser, no podían martillar, no podían encender un fuego, no podían apagar un fuego. O sea, imagínense, si algo se está incendiando, en sábado no se podía apagar un fuego. Entonces, era realmente demasiado específico y creo que tal vez esto fue lo que empezó a generar esa religiosidad, ¿verdad? De si yo hago las cosas bien, entonces yo estoy consagrándome correctamente al Señor. Solamente habían 2 excepciones a las reglas del Shabbat. Y yo no sé aquí cuántos habrán visto la película de Will Smith que se llama Yo Robot, que habían 2 leyes para los robots, ¿verdad? La primera era que no podían dañar a un ser humano y por inanición permitir que un ser humano se dañara o sufriera algún peligro. Y la segunda ley es que el robot debe obedecer las órdenes que le dan los seres humanos, excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la primera ley. Bueno, justamente esa era la ley de excepción que había en el Shabbat. La ley de excepción era que si había una persona que estaba corriendo peligro, los judíos no solamente se les permitía romper el Shabbat, sino que se les exigía que lo rompieran para salvar una vida. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque este es el contexto en el cual el Señor nos presenta el día de descanso. Y tal vez no sé a ustedes si les pasa, pero yo creo que tal vez muchos de nosotros no tenemos una religiosidad llena de reglas acerca de cómo descansar. Pero podemos irnos para el otro lado, porque lo que nos pasa es que tenemos una vida llena de reglas acerca de cómo trabajar, de cómo ser cada día más exitosos, de cómo tener cada día más plata, de vernos mejor, de tenerlo mejor, ¿verdad? Vivimos en una sociedad en donde nuestra religiosidad muchas veces se ve que queremos ganar el favor de Dios, incluso la aprobación de los hombres, a través de nuestras obras, a través de hacer más y más y más y más y más. Y no paramos. Vivimos en esa búsqueda incesante por la aprobación de Dios, por la aprobación de los hombres, cuando no tenemos nada que probar, porque ya Dios nos salvó y nos acepta por medio del sacrificio de Jesús. Vivimos al revés, buscando que nuestras obras sean lo que nos dignifique delante de Dios y después nos preguntamos por qué estamos cansados. Lo que nos lleva al siguiente punto. Y es, ¿cómo hacemos entonces para no vivir en esta religiosidad que se basa más en obras y en nuestro desempeño? ¿Y cómo podemos descansar realmente en Dios? Para ver este tema, vamos a iniciar leyendo Hebreos 4, del 8 al 10. Dice, si Josué les hubiera dado el reposo. Voy a parar un momento acá. ¿Se acuerdan cuando hablamos inicialmente de que el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto y estaba yendo hacia la tierra prometida? Bueno, este es de lo que está hablando el versículo de Hebreos. Era Josué el que estaba dirigiendo a los israelitas a la par de Moisés para llevarlos a la tierra prometida. Y entonces ahí es donde el autor de Hebreos dice, si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Entonces, si vemos este versículo, la palabra descanso o reposo sale 2 veces, lo cual quiere decir que nos está hablando de 2 tipos de descanso y eso es de lo que vamos a hablar seguido. Dios nos habla de un descanso especial, de un reposo especial para el pueblo de Dios. Ese reposo especial en el lenguaje original significa descanso sabático y se refiere al descanso que tenemos en Dios a través de la eternidad en su presencia. Y después habla de que el que entra en el reposo de Dios a través de fe, descansa también de sus obras.
Y este descanso de nuestras obras se refiere a nuestro descanso terrenal, al descanso que podemos tener aquí en la tierra a través de nuestra relación con Dios. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de cómo se ve ese descanso terrenal, cómo podemos realmente, como dice el pasaje, descansar de nuestras obras. Y es que yo no sé si a ustedes les pasa, pero creo que muchos de nosotros vivimos tratando de probar algo. Y nuestras obras pueden ser muchas, nuestras obras pueden tener que ver con nuestro éxito profesional, pueden tener que ver con nuestros estudios, pueden tener que ver con cómo nos queremos ver o qué queremos lograr. Pero muchas de estas prioridades, más que ayudarnos a crecer y más que ayudarnos a avanzar de una manera saludable delante de Dios, terminan agobiándonos. Sin embargo, Dios nos promete que nos va a dar descanso en la tierra mediante una relación personal con Jesús. Y en la Biblia hay montones de versículos que podríamos leer acerca de promesas que Dios tiene para su pueblo en relación de cómo descansar. Pero hay un versículo en particular que es muy famoso y que nos habla muy directamente a esto, a cómo podemos descansar en Dios. Entonces vamos a leer Mateo 11, del 28 al 30. Dice: vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto un yugo, pero es una herramienta de madera que les ponían a los bueyes en el cuello para que dos bueyes juntos pudieran jalar una carreta. ¿Qué es lo que hacía el yugo? El yugo lo que hace es ayudar a ambos bueyes a caminar al mismo ritmo, a caminar a la misma velocidad y en la misma dirección. Y el hecho de que fueran dos repartía la carga entre ambos bueyes. Entonces, la pregunta que nos podríamos estar haciendo es: ¿qué es el yugo de Jesús y por qué es liviano? Bueno, la Biblia lo que habla, y esto no vamos a leerlo, pero está en Gálatas 5, por si después lo quieren buscar, y es que nosotros tenemos un yugo con el que ya cargamos antes de nuestra relación con Jesús y producto de la caída. Y es un yugo que tenemos, que compartimos con la ley. Somos esclavos de la ley, somos esclavos por nuestra separación con Dios, de tener que hacer obras para ganarnos ese lugar o esa reconciliación con Dios. Sin embargo, Dios sabía que era imposible que por obras pudiéramos reconciliarnos con Dios. Entonces Él lo que nos está diciendo es: dejen ese yugo de la ley, ese yugo que los lleva a buscar hacer obras y a buscar hacerlo todo por sus propias fuerzas, a buscar hacerlo todo con su propio desempeño, y tomen mi yugo. ¿Cuál es el yugo de Jesús? El yugo de Jesús es la gracia y la misericordia de Dios. Y yo me pregunto, ¿verdad? Y les pregunto a ustedes, ¿qué podría dirigir nuestro caminar, el ritmo al que caminamos, el lugar al que vamos, mejor que la gracia de Dios? Entonces, cuando Jesús nos invita a tomar su yugo, lo que nos está diciendo es: dejen la esclavitud de la ley y tomen mi yugo, que es mi gracia y mi misericordia, para que puedan caminar en libertad. Y entonces mi pregunta ahora es: ¿a vos qué te tiene cansado? ¿Qué te tiene agobiado? Ahora que estamos en medio de la crisis del COVID, creo que muchos de nosotros podemos estar pasando por cosas que nos cargan muchísimo, ¿verdad? Muchos de nosotros tal vez hemos perdido el trabajo o nuestro negocio está peligrando, tal vez estamos ansiosos porque nos da miedo que alguien en nuestra familia o nosotros mismos nos contagiemos. Puede que hayamos muchos de nosotros que estamos con el corazón partido porque pensamos en las personas que tal vez no tienen la posibilidad de hacer distanciamiento social, las personas que tal vez no tienen un hogar seguro al cual ir y quedarse. Tal vez pensamos en las familias que se van a ver afectadas.
Y aún sin la crisis, creo que cada uno de nosotros enfrenta cosas que nos pueden agobiar, ¿verdad? Em, no sé, puede ser que están orando por algo que es muy importante en su corazón y un anhelo que han tenido por muchos años y han estado orando y no sienten que no han recibido una respuesta de Dios. Tal vez vos o un familiar están enfrentando una enfermedad grave. Puede ser que hay una relación rota en tu vida y has orado para que Dios la restaure y todavía no has visto esa restauración. Tal vez has trabajado y trabajado y trabajado como loco por años para conseguir estabilidad económica, para salir de deudas y tal vez nunca es suficiente. Pero sin importar cuál sea la razón por la que nosotros nos sentimos cansados o agobiados, Dios nos promete descanso. Él promete que su yugo es liviano y que nosotros podemos descansar nuestra alma en sus brazos. Dios no diseñó el día de descanso para que tuviéramos un montón de leyes que seguir y que tuviéramos un montón de religiosidad que nos guiara en el día a día. Él diseñó el día de descanso para que pudiéramos pasar un tiempo con Él, para que pudiéramos disfrutar de su presencia, porque Él sabía que solos no podíamos hacer nada. Es en ese momento de descanso delante de la presencia de Dios que Dios nos llena de sabiduría, que nos llena de su amor, que nos muestra su gracia, que nos muestra su carácter. Es en esos tiempos de descanso que verdaderamente conocemos al Señor. Sin embargo, tal vez a ustedes les pasa como a mí y entonces cuando yo pienso en darle las cargas a Dios me pregunto, ¿cómo lo hago? ¿Verdad? Sería mucho más fácil que nuestro yugo fuera tan visible y tan tangible como el yugo de un buey. Y nosotros pudiéramos ver el yugo en la ley, quitarlo y ponérselo a Jesús. Sin embargo, nuestra entrega de cargas delante de Dios es mucho más profunda y mucho menos visible, por lo menos con los ojos físicos. Entonces, para entender cómo podemos entregar las cargas a Dios y cómo podemos tomar el yugo de Jesús y cómo podemos también vivir el Sabbat de una manera diferente, vamos a estudiar cómo lo hacía Jesús. Vamos a estudiar dos cosas que podemos aprender de Él acerca de cómo entregar nuestras cargas y cómo descansar en Dios. La primera es que Jesús confiaba en Dios, en su Padre, en su voluntad, en su perfección y santidad. Entonces vamos a ir al momento en el que Jesús, en su vida terrenal, estuvo más angustiado, más triste, más asustado y más susceptible a su carne. Y para eso vamos a leer Mateo 26, del 38 al 39. Dice, este es Jesús hablando en Getsemaní, justo antes de ser crucificado. Y dice, es tal la angustia que me invade que me siento a morir. Les dijo a sus discípulos entonces, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber ese trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ese fue uno de los días más difíciles de la vida de Jesús. Y yo no sé si ustedes han pasado en algún momento por una situación en donde han sentido, esto es tan fuerte que siento que me voy a morir. Bueno, eso es lo que estaba sintiendo Jesús. Él estaba sintiendo, y en otros evangelios este mismo versículo dice, Señor, ayúdame porque mi espíritu está anuente, mas mi carne es débil. Y entonces mi pregunta es, si Jesús mismo necesitó en su cuerpo terrenal clamar a su Padre y pedirle ayuda y ser vulnerable delante de Él y decirle, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Cuánto más necesitamos nosotros ir al Padre y pedirle que sea Él quien nos ayude en nuestro momento de angustia, clamar a Él y honestamente confiar en su voluntad? Entonces pensé, ¿cuáles son momentos en mi vida en los que yo he tenido que descansar y confiar en Dios?
Y les voy a dar 2 ejemplos en donde Dios respondió de maneras muy diferentes, pero aún así pude sentir su mano. La primera es cuando estaba pensando en dedicarme al ministerio a tiempo completo. Y tenía demasiadas dudas y oraba constantemente para que el Señor me guiara, pero también estaba buscando trabajo y pidiéndole a Dios que fuera el que abriera o cerrara puertas. Honestamente puedo decir que aunque mi corazón tenía un anhelo, mi espíritu, como dijo Jesús, estaba dispuesto a que su voluntad fuera hecha en mi vida. Y en medio de una entrevista de trabajo, me acuerdo que cuando me dijeron que el horario era de 8 a 5 y era en Moravia y yo en ese entonces vivía en Concasa, yo decía, difícilmente me va a alcanzar el tiempo para lo que yo siento que Dios quiere que haga en esta etapa de mi vida, con un trabajo, con ese horario tan largo en mi casa. Pero le dije al Señor, Señor, pero que sea tu voluntad. Seguido de esto me llamó la que ahorita es mi jefe, que es la fundadora de Rostro de la Justicia, y me ofreció un trabajo. Nosotras nunca hemos hablado de esto, pero ella me dijo, está orando y el Señor me puso en el corazón que sos la persona indicada. Y yo dije, wow, qué increíble, qué linda la respuesta del Señor. Y han sido ya 1 año y medio en donde Dios ha mostrado demasiado su fidelidad en esta área de mi vida. Esta es una forma en la que el Señor se ha manifestado en mi vida cuando yo he decidido confiar en Él. La otra situación que les voy a contar es cuando mi papá falleció. Yo oré demasiado tiempo para que el Señor sanara a mi papá del cáncer. Y la respuesta del Señor fue diferente a la que yo esperaba. Y me acuerdo que estaba un día cuando papi acaba de fallecer y yo oré en mi silencio, en mi intimidad con el Señor y le dije, yo sé que no respondiste mi oración, pero me pregunto cómo oraba mi papá, porque tal vez respondiste su oración. Y interesantemente, porque el Señor es así de bueno, ese mismo día hablé con el mejor amigo de mi papá y sin que yo trajera el tema a la conversación, él me dijo, qué interesante, ¿verdad? Dios sí que es bueno. Tu papá siempre oró para irse antes de entrar a una etapa terminal, porque él no quería que ustedes lo vieran mal. Qué increíble, ¿verdad? Como Dios contestó la oración de tu papá. Yo no les puedo explicar lo que yo sentí, ¿verdad? De decir, es el momento más crudo y más duro y más triste de mi vida. Sin embargo, Dios no me ha soltado. Sin embargo, Dios está conmigo y si yo les puedo asegurar algo es que yo nunca he sentido tanta paz y me he sentido tan abrazada y tan cuidada por el Señor que en medio de esa situación. Esos son los lugares que retan nuestra fe para confiar que Dios es bueno y que su voluntad es perfecta. Pero ¿por qué podemos confiar en Dios así? ¿Por qué podemos realmente tener certeza de que su voluntad es buena? Es muy sencillo pero muy profundo. Y es que la razón por la que podemos confiar en Dios es por el Evangelio. Es porque Dios nos creó para estar en perfecta comunión con Él, pero por la desobediencia de Adán y Eva, el pecado entró al mundo y el pecado entró en nosotros. Y nos vamos a detener ahí un momento porque creo que a veces es muy difícil entender por qué necesitamos un Salvador si no entendemos de qué nos está salvando. Cuando el pecado entró al mundo, entró en nosotros y ofendemos a Dios con tanta facilidad. Nuestra relación con Él se quebró porque Él es santo y no puede estar delante del pecado. Y por más que nosotros lo intentemos, no hay forma en la que nosotros, por nuestros propios medios, podamos vivir una vida perfecta. Entonces, cuando esa comunión con Dios se rompió, Jesús vino a la tierra y se encarnó y vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, para que a través de su sacrificio y por fe en su vida, muerte y resurrección pudiéramos tener una nueva relación con Dios. Él vino a este mundo y pagó por nuestros pecados, entregó su vida de manera voluntaria y resucitó al tercer día. Y está sentado a la derecha del Padre y prometió un día regresar.
y restaurar todo lo que se había roto para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Esta es la noticia que nos regala descanso. Esta es la noticia que nos regala salvación. Este es nuestro Shabbat. Este es Jesús. Entonces, mi pregunta para ustedes es, cuando te sentís cansado, ¿qué haces? ¿Cada cuánto te cansás? Y cuando estás cansado, ¿será que has olvidado algo de este evangelio tan precioso que tenemos en Cristo? Y entonces voy a pedirles que en sus casas estén con alguien o estén solos. Voy a pedirles que cierren un momento los ojos y voy a hacerles algunas preguntas y quiero que mediten en lo que les voy a preguntar y que nada más permitan que el Señor hable a sus corazones. ¿Qué es lo que tal vez hemos olvidado del evangelio? ¿Olvidaste acaso que Dios te creó a su imagen y semejanza y que no necesitas probar tu valor a nadie? ¿Olvidaste que vivimos en un mundo caído? ¿Olvidaste acaso que vos no podés vivir de manera perfecta y que Dios solo tuvo un hijo perfecto y se llama Jesús? ¿Olvidaste acaso que has sido salvado no por tu desempeño, sino por tu fe en Jesús y por la obra que Él hizo en la cruz? ¿Olvidaste que Jesús se hizo hombre y sufrió igual que vos o hasta más para que por Él pudieras ser salvo y pudieras ir a Él con confianza sabiendo que Él te iba a entender? ¿Olvidaste acaso que Dios es fiel, que Él es tu refugio, que Él tiene planes de bienestar para tu vida, que Él es gracia, misericordia, restauración, justificación? ¿Olvidamos acaso que sus huesos no descansan en una tumba? ¿Olvidamos acaso que Él resucitó como lo prometió y que está en el cielo haciéndonos una morada? ¿Olvidamos acaso que Él va a regresar y hacer todo nuevo? De todo corazón les digo, ya pueden abrir los ojos si los cerraron. De todo corazón les digo, cada vez que estés o que estemos angustiados, cansados, con miedo, frustrados, siempre va a haber una parte del evangelio que puede llenar ese lugar de dolor. Tenemos que aprender a predicarnos el evangelio todos los días, de manera constante, que ese sea nuestro lugar de refugio, que ese sea el lugar al que corremos. Jesús mismo, cuando estaba en su momento más difícil, dijo que sea tu voluntad y no la mía. Y se estaba predicando el evangelio él mismo y recordando, yo vine a la tierra justamente para este momento, para dar mi vida voluntariamente por ellos. Esta es la buena noticia que yo, Jesús, vine a cumplir. Y si Jesús mismo necesitaba predicarse el evangelio y recordar su propósito, ¿cuánto más no lo necesitaremos nosotros? Entonces mi invitación es que la próxima vez que estés cansado te preguntes, ¿qué parte de las buenas noticias de Jesús he olvidado hoy? Ahora, esta es la forma en la que Jesús confiaba en Dios. Pero también hay una parte muy importante y es que Jesús también vivía de una manera diferente el descanso. Él vivía de una manera diferente el Shabbat del que estábamos hablando al inicio. Y para ver cómo, de una manera práctica, cómo Jesús vivía esto, vamos a leer Lucas 13 del 10 al 17. Dice, un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino.
dirigiéndose a la gente. Hay 6 días en los que se puede trabajar. Así que vengan estos días para ser sanados, no el sábado. Hipócritas, les contestó el Señor. ¿Acaso no desatan cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, no se le debía quitar las cadenas en sábado. El regalo más grande que Jesús le dio a esta mujer no fue su sanidad física, sino que fue el perdón de sus pecados. Jesús, cada vez que sanaba a alguien, apuntaba al Padre. Jesús, cada vez que hacía un milagro, apuntaba a la gente hacia el Padre. Y es en medio de estas sanaciones que el Señor hizo, de estos milagros, que Él hizo 2 declaraciones muy importantes al respecto al sábado. Vamos a leer Mateo 12. Dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, está permitido hacer que el bien en el sábado. Y vamos a leer Marcos 2, del 23. El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es el Señor incluso del sábado. Esta es la segunda manera en la que podemos vivir nuestro descanso. Esta es la segunda manera en la que el Señor nos muestra cómo podemos utilizar nuestro Shabbat, utilizar nuestro descanso en la tierra, y es compartiendo con otras personas las buenas noticias del Evangelio. Es saber que cuando compartimos las buenas noticias, otras personas pueden encontrar el descanso que solo se encuentra en Dios. El descanso que solo se encuentra por nuestra fe en la cruz. Nosotros fuimos bendecidos para bendecir a otras personas. Ahora, si estas son las maneras en las que podemos descansar en la tierra, confiando en nuestro Padre, orando a Él, confiando en su palabra y además compartiéndola con otras personas para que el descanso no sea solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Pero también hay un descanso especial. ¿Se acuerdan cuando estábamos leyendo en Hebreos? Hay un descanso, un reposo especial para el pueblo de Dios. Y ese descanso es el descanso eterno que podemos tener en Jesús. Es un descanso que podemos tener porque Él ya ganó la batalla, porque Él ya venció a la muerte, porque por fe en su vida, en su muerte y en su resurrección tenemos acceso a una vida eterna en la presencia del Padre. Ese es el descanso que podemos tener en Él. Y es un descanso como el que nunca podríamos experimentar en esta tierra de los vivientes. Un descanso que va más allá de nuestra imaginación, más allá de lo que podríamos experimentar acá. ¿Cómo se ve ese descanso? Leamos Apocalipsis 21, del 3 al 5. Dice, este es Juan, que tuvo visiones y está hablando acerca de lo que está viendo. Uno de los discípulos de Jesús, y dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjuagará toda lágrima de los ojos y no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que está sentado en el trono dijo, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago todas las cosas nuevas. Y añadió, escribe,
porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Esta es la manera en la que se va a ver nuestro descanso eterno. Una vida en la presencia del Señor, en donde todo va a ser hecho nuevo. Entonces, para ir terminando, Dios nos muestra su poder, nos muestra el poder del Evangelio mediante esto. Que nuestro Shabbat, nuestro descanso es Jesús mismo. Y en su primera venida, Él nos regaló el Evangelio para la salvación. Y a través de su sacrificio, tenemos acceso y descanso para la vida eterna. Para esta tierra. Pero además de eso, en su segunda venida, Él nos regala el Evangelio para restauración, para hacer todas las cosas nuevas. Y es a través de ese descanso que su poder se muestra hoy y para siempre. Pero además de eso, Dios nos muestra no solo el poder del Evangelio, sino nos muestra el propósito del Evangelio. Y lo muestra de manera tal que Jesús es el Señor del sábado. Y si Jesús es el Señor del sábado, nosotros no tenemos nadie más de quien aprender mejor cómo vivirlo que de Él. Entonces, el propósito es que para observar el Shabbat debemos confiar en nuestro Padre, acudir a Él en oración, entregarle nuestras cargas y compartir el Evangelio para que otras personas puedan encontrar ese mismo descanso. Estamos en medio de una situación en donde hay muchas personas que están angustiadas, que están asustadas, que no saben cómo detenerse y descansar en el Señor. Y entonces hoy quiero invitarnos a ustedes y a mí a que aprendamos a poner nuestra confianza en Él y que podamos descansar. Y de nuevo les pregunto, y si se les olvida toda la charla y se acuerdan de esto y lo pueden poner en práctica, con eso creo que nos vamos contentos. Y es nuevamente invitarlos, cuando estén cansados, cuando estén agobiados, cuando estén asustados, cuando sienten que están a morir, cuando sienten que la vida se les sale de las manos, preguntémonos, ¿qué del Evangelio he olvidado hoy? ¿Su poder o su propósito? Oremos. Padre, qué grande es tu obra en la cruz. No hay nada que pudiéramos hacer, no hay nada que podríamos lograr bajo nuestros propios medios que se compare, ni siquiera un poquito a la obra de Jesús en la cruz. Enséñanos, Padre Santo, a depender completa y absolutamente de tu bondad, de tu misericordia, de tu gracia. Que nuestra dependencia en ti sea tan radical, tan exuberante, tan visible para otras personas, Señor. Que aún en medio de la prueba puedan volvernos a ver y decir, el Dios de esta persona debe ser muy grande. Porque ¿cómo más estaría descansando en medio de esta crisis? Ayúdanos, Señor, a hacer luz, a vivir en una intimidad contigo que alimente nuestro corazón tanto, Señor, que no quepa duda en nuestro corazón que tu evangelio es verdad y que eres bueno siempre. Gracias, Padre, porque aunque éramos tus enemigos, aunque te dimos la espalda, aunque te fallamos todo el tiempo, tu amor es más grande que nuestras faltas. Tu amor es más grande que nuestro pecado. Enséñanos, Señor, a amarte, glorificarte y exaltar tu nombre todos los días. Enséñanos que no hay mejor lugar que tu refugio, que no hay mejor lugar que tu presencia. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por lo que has hecho y lo que vas a hacer, Señor. Te damos todo el honor que solo tú mereces y toda la gloria sea a ti, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.